La vida está llena de sorpresas. Eso lo entendí aquella noche, sentada en ese cuarto minúsculo de un motel de carretera, sola con Rodrigo. Mi esposo Andrés llevaba varios meses trabajando en otra ciudad, y eso ya me tenía al límite. Claro que lo extrañaba, pero no era solo su ausencia lo que me pesaba. El problema de verdad era su indiferencia, su abandono silencioso. Las noches solas me carcomían por dentro. Pero ¿cómo iba a saber yo que pedirle a Rodrigo, el hijo de Andrés, que me llevara a ver a mi padre en Medellín, terminaría así? Quedamos atrapados en un cuarto de motel, un cuartito con una sola cama, y yo no tenía idea de lo que vendría después. Déjenme contarles todo desde el principio, cada detalle. Créanme, el final de esta historia es mucho más interesante de lo que esperan. Esa mañana, al salir de casa, me miré de reojo en el espejo del recibidor. Sí, estaba tensa, pero todavía me veía bien. A pesar de que Andrés me había dejado sola todo ese tiempo, yo seguía sintiéndome deseada, seguía sintiéndome viva, aunque esas sensaciones ya no me alcanzaban. No me llenaban. En la cocina, Rodrigo terminaba su desayuno cuando lo llamé desde atrás. A finales del verano entras a la universidad. Lo sé, pero necesitas practicar más en la carretera. Vamos, llévame donde papá. Él levantó la vista. En su cara apareció esa sonrisa traviesa de siempre. Rodrigo era un buen muchacho, con ese lado divertido y peculiar que lo hacía único. Pero a veces podía ser un pequeño diablillo. Bueno, madrastra, dijo con tono burlón, pero con una condición. Dile a papá que me compre un carro mejor para el verano. Eso lo hablamos, respondí cortante, apurándolo. Por dentro pensaba, ojalá terminemos este viaje rápido. Pero no tenía ni idea de que el viaje no saldría según lo planeado. Llevábamos ya unas 2 horas en carretera. Yo iba en el asiento de atrás revisando el teléfono, mientras Rodrigo tarareaba alguna canción que sonaba en la radio y de vez en cuando soltaba chistes malos que solo le hacían gracia a él. Y de repente el carro hizo un ruido espantoso, un silbido largo y agudo, y se apagó en seco. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de que no se me notara el pánico. Creo que se dañó el carro, murmuró Rodrigo, orillándose, con cara de pocos amigos. Y así quedamos varados en plena carretera, en medio de la nada. La señal en mi teléfono era pésima, y no había un alma por los alrededores que pudiera ayudarnos. Estuvimos casi 2 horas discutiendo, llamando a todos los mecánicos que encontramos, intentando arreglar el maldito cacharro. Al final tuvimos que aceptar lo inevitable. La única opción era pasar la noche en el motel más cercano, uno de esos que aparecen solos en la carretera como por milagro. Mientras Rodrigo hablaba con el señor de la recepción, yo me quedé detrás de él, muerta de la rabia. Si Andrés se entera de esto, se va a volver loco, pensé. Pero curiosamente en ese momento sentí que eso no importaba tanto. En el fondo de mí, algo me decía que esa noche todo cambiaría. Cuando llegamos al cuarto y abrí la puerta, todas mis expectativas se derrumbaron. La habitación era diminuta, apenas suficiente para moverse. Una cama, una mesita de noche y una luz parpadeante en el techo que lo hacía todo ver más desgastado todavía. El techo era bajo, el aire acondicionado funcionaba a medias, y la única ventanita daba directo al estacionamiento. Esto es lo que hay, murmuré decepcionada. Rodrigo entró detrás de mí riendo. ¿Qué esperabas? ¿Un hotel 5 estrellas? Relájate, madrastra. Es solo una noche. Otra vez ese tono burlón, esa misma sonrisita. Me sacaba de quicio, pero al mismo tiempo despertaba en mí algo que no sabía explicar. Y aunque me costaba admitirlo, la idea de quedarme esa noche aquí sola con Rodrigo no me parecía tan terrible. Este calor me está matando, dije, frotándome la nuca. Creo que necesito darme una ducha o de verdad me desmayo. Claro, claro, respondió Rodrigo sin darle mayor importancia, dejándose caer en la cama boca arriba. Este es tu reino, Valeria. Haz lo que necesites para sentirte a gusto. Lo miré un segundo. Su cuerpo delgado pero firme, combinado con esa despreocupación juvenil, le daba un encanto extraño. Pero intenté desechar ese pensamiento rápido. Al final de cuentas, era el hijo de Andrés, mi hijastro. Entré al baño y cerré la puerta detrás de mí. Por un momento me quedé mirando mi reflejo en el espejo. El pelo se me pegaba a la piel por el calor, pero aún así me veía bien.
Todavía había esa chispa en mí. Abrí la ducha, me metí bajo el agua y esperé que me refrescara. Dentro de mí crecía un caos de emociones. Tengo 47 años, pensé. Y Rodrigo ya no es un niño. Tiene 22. Está a punto de entrar a la universidad. Y aquí estamos atrapados juntos en este cuartito por quién sabe cuánto tiempo. Ese pensamiento me inquietaba y al mismo tiempo me agitaba, y no podía explicar por qué. Aparición de Andrés en mi mente. Andrés, yo quería darte una sorpresa. Quería llegar a donde estás, estar contigo, pero ahora estoy aquí, atrapada en este motel con tu hijo, y no sé qué sentir. El vapor llenó el pequeño baño. El calor del agua relajaba mi cuerpo aunque mis pensamientos no paraban. La sonrisa de Rodrigo, su manera desenfadada de ser, encendían en mí algo inesperado. De pie bajo el chorro de agua, no entendía en qué podía convertirse esa chispa, pero sabía que algo estaba cambiando. Más tarde decidí bajar al restaurante del motel a cenar y despejarme un poco. Me puse un vestido ligero y fluido, perfecto para el calor, que también me ayudaba a sentirme un poco más tranquila, intentando deshacerme de esa tensión tan rara. El restaurante era sencillo pero acogedor, acorde con el tamaño del lugar. Pedí algo liviano y una copa de vino, con la esperanza de que me ayudara a relajarme. El sol ya se había metido y los faroles de afuera iluminaban suavemente la noche. Sentada allí, no podía dejar de pensar en el cuarto de arriba. Me preguntaba qué estaría haciendo Rodrigo. Alguien tan inquieto y lleno de energía como él no debía estar muy feliz encerrado en ese espacio tan pequeño. Pero por alguna razón, su actitud relajada y despreocupada me ponía nerviosa de una manera que no sabía explicar. Cuando terminé el vino, miré el plato por última vez y subí despacio. Al llegar al cuarto había un silencio total. Abrí la puerta, y lo que vi me dejó sin palabras por un momento. Rodrigo se había duchado y estaba tumbado en la cama con una bata puesta, completamente dormido. La bata entreabierta dejaba ver gran parte de su cuerpo delgado y musculoso. El pelo húmedo le caía sobre la frente y en sus labios había una leve sonrisa, como si soñara algo agradable. Mi corazón se aceleró. Era lo último que esperaba encontrar. Me quedé paralizada en la puerta un momento sin saber qué hacer. Por dentro sentía una mezcla extraña de emociones. Vergüenza, pero no podía apartar los ojos de él. Valeria, ¿qué diablos estás haciendo? Es el hijo de Andrés. Me regañé mentalmente, pero mi mirada se fue sola hacia donde la bata se abría. Lo que vi despertó en mí un calor que no esperaba. El tamaño pequeño del cuarto empeoraba la situación. No había otra cama. O dormía a su lado, o pasaba el resto de la noche en el sillón. Con ese calor, la idea del sillón era impensable. Entré despacio. El cuarto se llenaba con la respiración pareja y rítmica de Rodrigo. Respiré hondo intentando concentrarme, pero el caos por dentro no me dejaba. Necesitaba controlarme. Está bien, Valeria, me dije en voz muy baja. Es solo una noche. Nada más. No significa nada. Quería darle una sorpresa a Andrés y ahora estoy aquí. Sé racional, mantente firme. Di unos pasos hacia la cama y miré a Rodrigo. La expresión inocente de su cara solo complicó más mis pensamientos. Me senté en el borde del colchón, preguntándome cómo iba a sobrevivir esta noche. En mitad de la noche me despertó un ruido suave. Entreabrí los ojos apenas para ver el cuarto. Vi a Rodrigo moviéndose en la cama. Parecía medio dormido, pasándose las manos por el pelo y rascándose levemente la cabeza. Me di cuenta de que lo estaba observando, pero mantuve los ojos casi cerrados, fingiendo que aún dormía. Por dentro, sin embargo, estaba completamente despierta. Y entonces lo sentí. Su mirada sobre mí. El corazón se me disparó. Me estaba mirando. Intenté seguir fingiendo, manteniendo la cara tranquila y sin moverme, pero por dentro me desbordaba la energía. Rodrigo estiró un brazo y alcanzó la gaveta de la mesita de noche. La bata se le deslizó del hombro, dejando ver aún más de su cuerpo joven y firme. La manera en que los músculos se movían levemente con cada gesto despertó en mí un calor extraño. No podía parar. En ese instante entendí dos cosas. No estaba controlando lo que estaba pasando,
y una parte de mí ni siquiera quería detenerlo. Rodrigo sacó un short del armario. Todo el tiempo miraba hacia mí, como tratando de descubrir si seguía dormida. Sus miradas me excitaban todavía más. Me esforcé al máximo por no delatarme, pero al mismo tiempo me dejé llevar completamente por el momento. Después de ponerse el short, no volvió a la cama. En cambio, se sentó en la silla del rincón y simplemente empezó a mirarme. Que me observaran con tanta atención era al mismo tiempo inquietante y despertaba algo indescriptible muy adentro de mí. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo dormir. ¿Pero cuánto tiempo podía seguir haciéndolo? Finalmente no pude más y me incorporé. Cuando mis ojos se encontraron con los de Rodrigo, hice todo lo posible porque mi voz no temblara y dije aquello sin esconder lo que sentía. Me tienes muy inquieta, Rodrigo. Sentí esas palabras suspendidas en el aire. En ese momento supe que nada volvería a ser igual. La mirada de Rodrigo se detuvo un instante. Luego respiró profundo y empezó a hablar. No sé, Valeria, dijo con voz baja pero segura. Llevamos bastante tiempo viviendo bajo el mismo techo, desde que mi papá se fue. Mientras más tiempo pasamos juntos, más fuertes se vuelven mis sentimientos hacia ti. Puede que no te des cuenta, pero a veces no puedo disimular la admiración que siento por ti. Ahora mismo esto parece un sueño. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero también tocaron algo dentro de mí. Rodrigo no apartaba la vista. Sus ojos me miraban con una sinceridad y una intensidad que me tenían completamente hechizada. Mañana temprano tengo que ver lo del carro, siguió diciendo, aunque su voz sonaba como si intentara convencerse a sí mismo. Pero su mirada no cedió ni un centímetro. Pero ahora mismo simplemente no puedo quitarte los ojos de encima, Valeria. Nunca antes había sentido algo así. Mi corazón latía desbocado. En ese momento me acerqué al borde de la cama y me senté en la silla justo frente a él. Mis ojos se encontraron con los suyos. La energía entre nosotros era tan fuerte que no necesitaba palabras. Nos quedamos así, sentados. Por un momento reinó el silencio. Luego fruncí levemente los labios y lo miré fijo. Rodrigo, dije despacio, con curiosidad y pregunta mezcladas en la voz, creo que los dos estamos hablando de lo mismo. La mirada de Rodrigo se volvió más profunda, como si quisiera vivir ese momento a través de las sensaciones y no de las palabras. No respondió nada, pero sus ojos lo decían todo. Y entonces entendí que no había vuelta atrás. Mirándolo a los ojos, sentí una oleada de valentía y de un deseo que no podía contener. La mezcla de duda y de pasión en su mirada solo me empujó hacia adelante. Respiré hondo y volví a hablar con voz tranquila pero firme, atrayendo toda su atención. Cuando entré al cuarto, tú estabas dormido. La bata estaba un poco abierta y yo no podía quitarte los ojos de encima. Me afectó más de lo que esperaba. Los dos sabemos que no podemos huir de estos sentimientos. Mientras mis palabras quedaban en el aire, di un paso adelante y me levanté despacio. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Su respiración se aceleró. No podía contener la emoción que me desbordaba. Mis dedos buscaron el cinturón del vestido y al soltarlo poco a poco, escuché cómo su respiración cambiaba con cada movimiento mío. Creo, dije bajando la voz hasta casi un susurro, que hay que emparejar las cosas, Rodrigo. Desabroché despacio el cierre de la espalda del vestido. La tela se deslizó de mis hombros y cayó al suelo. El aire fresco rozó mi piel y avivó el calor que ardía por dentro. Su mirada lo decía todo. Sorpresa, admiración y una atracción a la que no podía resistirse. El silencio entre nosotros se sentía ahora como un vínculo. Nuestras respiraciones se mezclaban sin apartar los ojos el uno del otro. Di un paso más hacia él. Ahora, dije con voz suave, veamos si de verdad estamos hablando de lo mismo. La mirada de Rodrigo no se despegó de mí. Su expresión era serena y llena de fuego. De repente se puso de pie sin dejar de mirarme y encendió la lámpara de la mesita. Una luz suave llenó el cuarto. Cuando caminó hasta la puerta y le puso el seguro, mi corazón se disparó. En ese instante parecía que el mundo entero se había detenido, dejándonos solo a los dos. Cuando dio un paso hacia mí, mi respiración se cortó. Parecía que intentaba leerme los ojos,
pero al mismo tiempo sabía perfectamente que entre nosotros existía una atracción que no necesitaba explicación. Al acercarse me rodeó la cintura con las manos, y el calor de su contacto recorrió mi cuerpo como una descarga. Sin decir una palabra, se inclinó hacia mí. Su mirada bajó hasta mis labios. Yo no protesté. No podía. Todo parecía natural. Como si así tuviera que ser. Cuando sus labios rozaron los míos por fin, toda la tensión que llevaba acumulada se disolvió de golpe. Su beso fue lento y exploratorio, pero con una pasión innegable. Mis manos buscaron instintivamente sus hombros, sintiendo su fuerza y el calor que me envolvía. La distancia entre nosotros desapareció por completo cuando nuestras respiraciones se mezclaron. Ese momento fue como la explosión de todas las emociones no dichas entre nosotros. La juventud y la energía de Rodrigo chocaron con la profundidad de la pasión que yo había guardado durante años. Era el comienzo de algo. Un comienzo que asustaba y al mismo tiempo llenaba de vida. Esa noche ya no fue posible esconder lo que sentíamos el uno por el otro. Me dejé caer en la cama. El cuerpo estaba agotado, pero los pensamientos no paraban. La respiración todavía era entrecortada. Mi pie rozó la tela del vestido tirada en el suelo. Sentí la mirada de Rodrigo sobre mí, cargada de una energía tensa y silenciosa. Un momento después él se inclinó y recogió el vestido. Sus dedos rozaron levemente el lugar donde había estado mi pie. Hasta ese gesto tan simple me provocó un estremecimiento. Cuando lo sostuvo por un instante noté en su cara algo que pasó rápido y se convirtió en decisión. Lo dejó a un lado. Sus manos se movieron hacia el borde de la cama. Despacio se subió al colchón. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados. Mientras se acercaba a mí, su expresión revelaba lo que sentía, al mismo tiempo agitación y una atracción magnética. Acostada en mi lado de la cama, sentía la cercanía de Rodrigo. Mi corazón seguía latiendo sin control y la respiración se me aceleraba. Cuando lo vi inclinarse hacia mí entendí que la distancia entre nosotros casi había desaparecido del todo. Como si todo hubiera llegado a un punto sin retorno. Lo que sentí por dentro en ese momento era abrumador. Me dolía y al mismo tiempo me encendía. Miré el techo y encontré la cara de Rodrigo. Me hipnotizó verlo apartar el pelo de su frente con la mano. Vi en sus ojos lo que él sentía. Estaba acalorado, encendido y tan feliz. Veía que lo hacía todo con una entrega enorme, y me conmovió escucharlo sin aliento. Rodrigo avivó en mí tantas emociones que me alegré de que el carro se hubiera dañado. Nunca voy a olvidar este motel, dijo Rodrigo con voz temblorosa. Las palabras le salían con esfuerzo. Cada sílaba era pesada como el aliento. Su mirada estaba clavada en mí, pero las manos le temblaban levemente. El cuerpo tenso, los músculos contraídos. Cada movimiento era un poco más cuidadoso y preciso, como si quisiera guardar ese recuerdo para siempre. Y desde luego ya no quiero que papá venda el carro, añadió. Después de esas palabras se dejó caer a mi lado, cerró los ojos sin decir nada más y esperó a que la respiración se le normalizara. Yo estaba agotada y ni siquiera pude articular una sola palabra. Las piernas no dejaban de temblarme y ni me di cuenta de cuando me quedé dormida. A la mañana siguiente Rodrigo volvió con el carro arreglado y dijo que teníamos que ir a buscar a Andrés y regresar a la ciudad. En el camino me invadieron los remordimientos y los sentimientos encontrados, pero al mismo tiempo sentía una agitación que no podía apagar. Al mirar a Rodrigo sentía como su mirada, sus gestos y todo lo que era él me afectaban. Todo era tan complicado. Y aún así no sabía lo que vendría. No podía decidir entre las preguntas que me llenaban la cabeza y esa agitación que no cesaba. Solo había una cosa de la que estaba completamente segura: ese viaje sería el momento en que todo cambiaría.